Bienvenidos a nuestro programa. Voy a pedir que abra su Biblia. Vamos a continuar con esta serie de enseñanzas que ya se alargó más de lo que yo esperaba. Pero bueno, así es. No quiero desaprovechar la oportunidad de poder explicar lo mejor que se pueda esto. Sigue siendo el tema número 9, que son las instrucciones de Dios para nuestro andar, para nuestra vida cristiana. Le voy a pedir que abra su Biblia en Filipenses 3, del 12 al 14. Filipenses 3, del 12 al 14, el tema es el 9, sigue teniendo el mismo título, es la segunda parte, y yo creo que vamos a tener una tercera parte. Si Rocky tuvo 6, ¿por qué nosotros no vamos a tener, verdad, más partes que Rocky? ¿Ya lo tiene? Dice, no quiero decir que ya, bueno, lo traigo en una versión distinta, no le puse aquí, pero yo creo que es la Dios habla hoy. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. El 13. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto, olvidando el pasado y fijo la mirada en lo que tengo adelante, y así, el 14, avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos ha llamado por medio de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Gracias te damos porque nos permites estar aquí, Señor. Yo te pido en esta mañana que tú vengas a hablar a tu pueblo, Padre Santo, que esta lección que va a ser expuesta esta mañana sea de bendición para la vida de mis hermanos, Padre Santo, que pueda, Señor, tu palabra hacer eco en la vida de ellos, Señor, de tal forma que puedan ser fortalecidos, edificados, Señor, y en algunos casos, Señor, reafirmados en alguna situación de su vida. Yo te doy gracias, Señor, porque tú me permites esta mañana estar aquí y ser de bendición para esta casa tuya. En esta mañana, Señor, ponemos en tus manos esta lección, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, mire, estamos viendo 8 áreas que son comunes para la vida de las personas, ¿sí? Estas eran, se basaban en una serie de preguntas que yo les hacía que a veces, si yo les preguntara cuánto éxito tengo, usted podría decir, no, pues me sentiría más exitoso si X, Y o Z, ¿verdad? ¿Cuánta importancia tengo? Pues me sentiría más importante, hermano Bazán, si X, Y o Z. ¿Qué tan realizado se siente? Ya se siente que ya hizo lo que debía de haber hecho en su vida. No, pues me sentiría más realizado si hubiera alcanzado a comprar esto, a tener o a terminar o a empezar, lo que sea. Entonces, vamos a continuar en ese tenor. Entonces, mire, para vivir la vida cristiana, hermanos, victoriosa, se requiere que tengamos metas fijadas, es decir, que sepamos qué estamos haciendo, que no andemos a la deriva. Ahora sí que, como decían en el rancho, como gallina despescuezada, corriendo por un lado y para otro, sin ton ni son. Tenemos que tener una meta definida, ¿ok? Entonces, como creyentes, hermanos, como hijos de Dios, nuestra visión ya no puede ser igual a la que tiene el mundo. Déjenme les digo algo. Sus metas deben pasar por el filtro de la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque ahora vivimos bajo Dios y nos guiamos bajo su palabra. Entonces, cualquier cosa, ya sea en lo profesional o en lo que sea, tiene que filtrarse por la palabra de Dios, porque en el trabajo yo pudiera llegar a tener éxito si le paso por encima más de uno, pero Dios no quiere eso. ¿Me estoy explicando? Entonces, como creyentes, no podemos fijarnos las metas sin tomar en cuenta a Dios, ¿ok? Entonces, mire, eso es nada más como introducción. ¿Cuántos de ustedes
se sienten importantes o menos importantes. Piénselo nada más, mire, por decir, le ha tocado ir a algún lugar en donde lo atienden a cuerpo de rey, como dicen, ¿verdad? Y ni lo conocen, y usted se siente importante, aunque sea por ese ratito, ¿verdad? Porque le arriman todo, y siéntese por favor, y lo acomodan, y ¿verdad que sí? Se siente que alguien por fin me vio, ¿verdad? Pero déjeme le digo algo. En ese sentido está bien, pero en este sentido en el que yo le voy a hablar, el tiempo es una palabra clave cuando algo tiene importancia. Usted dirá, ¿cómo? Sí, mire, dependiendo del tiempo que yo le dedique, va a demostrar qué tanta importancia tiene para mí. Ejemplo, si yo no le dedico suficiente tiempo a prepararme, no tiene importancia para mí estar parado aquí enfrente. ¿Me expliqué? Pero como para mí es muy importante que usted sea edificado, yo le dedico suficiente tiempo a esto. Porque el trabajo que Dios me llamó a hacer es muy delicado, muy importante. Entonces, el tiempo es clave en cuanto a la importancia, ¿ok? Entonces, mire, para poder conceptualizar el tiempo o el uso del tiempo o la importancia que éste tiene, es un poco difícil porque, mire, ¿cuántos de ustedes aprovechan bien su tiempo? O aprovechan el tiempo, pues. Mire, déjenme le explico. Muchas personas aprovechan su tiempo, ¿sí? Unos lo aprovechan en el chisme, otros lo aprovechan echados en la cama, otros lo aprovechan haciendo tropelías, otros lo aprovechan de una forma u otra. ¿Están aprovechando su tiempo? Lo están utilizando en sus cosas, pero aprovechar bien el tiempo, eso cambia completamente el concepto. Porque aunque yo como persona pueda decir, pues estoy aprovechando mi tiempo, por decir el borrachito que lo invitan a alguna fiesta, pues aprovecha el tiempo porque ahí atáscate ahora que hay lodo. Y es gratis, decía un amigo, están como me gustan, frías y gratis. No, pues así, aprovechar el tiempo, ¿verdad? Pero no lo está aprovechando realmente, sí, a su juicio está aprovechando el tiempo. Pero como les decía, nosotros tenemos que filtrar todo eso a través de la palabra de Dios para poder decir si estamos aprovechando o no el tiempo. Y las actividades que nosotros estamos dedicando y el tiempo que le dedicamos también tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios. ¿Me expliqué, hermanos? Ya me adelanté mucho. Miren, vaya conmigo a la Biblia. Vaya conmigo al libro de Efesios. Efesios, sí. Efesios 5, del 15 al 17. Vamos a ver lo que dice Dios en cuanto a la importancia de las cosas y el tiempo, cómo se debe aplicar. Efesios 5, del 15 al 17, hermana. ¿Ya lo tiene? Amén. Mire, fíjese lo que dice el primer versículo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y mire, vamos a despiezar un poquito el texto. Hablar de diligencia es tener cuidado, poner atención, ser precavido. Es que usted dice, analiza un poco la situación antes de tomar una decisión. Y aquí Pablo le está diciendo a los efesios, pongan atención, miren bien con diligencia. Fíjese bien, la palabra que dice, ¿cómo andéis? A primera vista, hermanos, la palabra está bien traducida porque se refiere a nuestro andar. Pero fíjese bien, es muy interesante, a mí me gusta meterme en las palabras claves y leer los diccionarios, porque después de yo consultar eso, me toma más sentido lo que está diciendo el apóstol. Déjeme le digo, esa palabra está compuesta de dos palabras en el griego. La palabra es peripateo. Peri,
así, peripateo. Peri, que significa andar, y pateo, alrededor. Entonces el apóstol dice que tengamos cuidado de cómo andamos, que andemos alrededor de ¿qué? ¿De qué? De las cosas que tienen que ver con nuestra vida cristiana. Ese es el sentido que tiene esa frase. Es decir, que yo tengo que mirar con diligencia, que todo mi andar, como dice mi hermano, andemos alrededor de lo que Dios quiere de nuestra vida. Es decir, que todo lo que tenga que ver con mi andar por fe, con mi comportamiento, con mi conducta moral, con mi conducta con mis compañeros, con mi conducta en mi trabajo, todo tiene que girar alrededor de los parámetros que Dios ha establecido. ¿Cobra un poco más de sentido? Y luego dice que no como necios, sino como sabios, hermanos. Es decir, no como gente que no ha entendido o que no ha conocido de Dios, sino como sabios. ¿En qué sentido? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero no es ese temor de miedo, sino de reverencia. A ese temor se refiere. Entonces, Pablo le está diciendo a los efesios que no sean necios, como gente que no conoce a Dios, que su andar debe reflejar esa sabiduría de la que han sido partícipes al conocer de Dios. ¿Ok? ¿Me expliqué? ¿Voy bien o me regreso? El 16. A ver, déjame ver, no me brinqué, porque luego me ando brincando los versículos y me regañan. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pero fíjese bien, la palabra tiempo tiene una connotación muy especial aquí. Le voy a decir por qué. La Biblia usa dos palabras para tiempo. La primera es cronos, que tiene que ver con este tiempo que medimos, de donde se deriva la palabra cronómetro, cronos. Y la segunda palabra es kairos, que es la que se usó aquí. Y esa palabra se usa exclusivamente en los tiempos de Dios. Cuando la Biblia dice había llegado su hora o su tiempo, no ponen cronos, ponen kairos, porque habla de eventos específicos designados por Dios que se tenían que cumplir en ese momento. ¿Me expliqué lo que quiero decir? ¿Sí me expliqué, hermanos? Amén. Aquí se usó esa misma palabra, aprovechando bien el kairos, no el cronos, el tiempo que Dios te ha dado, porque Dios nos llamó a usted y a mí para que andamos en su tiempo, en sus obras. Por eso no se usó cronos, se usó kairos, porque el tiempo ya no es nuestro, le pertenece a Dios. Y como sabios debemos de saber ¿qué tenemos que hacer en los momentos en los que Dios te pone a la persona enfrente para que le hables? Y lo que tienes que hacer cuando estás en una determinada situación, que estás en el tiempo de Dios. Y debemos de tener esa sabiduría de parte de Dios para aprovechar bien ese tiempo. ¿Cobra sentido, más sentido los versículos, verdad? Exactamente. Estamos viviendo, aunque vivimos bajo el cronómetro natural, nosotros estamos bajo los tiempos de Dios, hermanos, porque Dios nos predestinó a cada uno de nosotros y nos llamó para que andemos en sus caminos. Por eso no se puso cronos, se puso kairos, porque usted y yo vivimos bajo los tiempos de Dios. Todo lo que a usted y a mí nos ocurre no es casualidad, no, está dentro de los tiempos que Dios tiene marcados para nosotros, como sus hijos. Entonces tenemos que tener sabiduría de parte de Dios para aprovechar el momento en el que Dios te pone en la situación, para que tú puedas ser de bendición a otra persona, o para que el poder de Dios se pueda manifestar. Amén. Entonces tenemos que ser sabios, hermanos. Entonces, como creyente, ¿qué tan importante es
lo que Dios ha determinado para mí. ¿Qué tanto tiempo le estoy dedicando a las cosas de Dios? Esa es la gran pregunta. ¿Qué tanto me importa entender más de las cosas de Dios? Porque ya estamos bajo el tiempo de Dios, no bajo mi tiempo. Porque yo cedí todo lo que yo soy a la voluntad de Dios. Entonces, el tiempo es importante, es muy importante, hermano. Si usted se quiere sentir así como que importante, bueno, dedíquele tiempo a las cosas de Dios y Dios se encargará de ponerle a usted a trabajar en la obra de Dios. Pero mientras usted no someta su tiempo y le dé importancia y valor a las cosas de Dios, eso no va a pasar. Porque usted no ha entendido que tiene que aprovechar bien el tiempo. Y a muchos, el cronos, el tiempo, el reloj biológico, ya se les está acabando. Porque todos vamos para todos. Si nunca ha ido a un panteón, yo le garantizo que de un día va a ir. Segurito va a ir. Se lo firmo donde quiera. Todos vamos para allá, para el pozo. Y se nos acaba el tiempo. Y no lo aprovechamos en las cosas de Dios. No hemos sido sabios, seguimos siendo necios. No hemos sido entendidos. Nos entra por una oreja y nos sale por la otra. Y dejamos pasar el tiempo de Dios. ¿Ok? Entonces quedó claro el concepto, ¿verdad? Entonces dice aquí, porque los días son malos. Desde el tiempo de Pablo ya eran malos los días. Y dice la Biblia que cada día se iba a poner Dios. Imagínense cómo estaremos ahorita si para Pablo ya eran malos los días. Hay muchas cosas, hermanos, hay bastante necesidad. Esa oportunidad que tuvimos de estar ahí ese día en el parque, hermano, la gente tiene mucha necesidad de Dios. Mucha necesidad de Dios. Mucha, hermanos, mucha. Y nosotros no hemos aprovechado el tiempo. Como creyentes no lo hemos aprovechado. Hemos desperdiciado mucho de ese tiempo. Mire, yo creo firmemente que Dios, a cada uno de los que estamos aquí, sin temor a equivocarme, óigalo bien, sin temor a equivocarme, Dios a cada uno de ustedes le ha dado al menos un don. Pero no hemos dedicado tiempo a desarrollar ese don para el servicio de Dios. Lo seguimos escondiendo. Hicimos un pozo y ahí lo guardamos, le echamos tierrita. Yo creo que debemos de darle la importancia de vida a las cosas de Dios. Si queremos vivir una vida de éxito como cristianos, bajo la perspectiva de Dios, hermanos. Yo no estoy hablando de la perspectiva del mundo, porque a través de la perspectiva del mundo, muchos creen que somos una bola de fracasados. Algunos nos tachan de ignorantes por estar metidos aquí los domingos. Pero eso es bajo su pobre perspectiva. Pero bajo la de Dios, nosotros somos más que vencedores. Y tenemos que darle esa importancia a las cosas de Dios. Amén. Bueno, continúo. Mire, a lo mejor usted no se siente como una persona de mucho valor, por decirlo de alguna manera. No es una palabra muy correcta, o una persona muy importante. Mire, fíjese lo que le pasó a un predicador. Él escribió esto. Dice que un día él andaba de gira y llegó a un hotel y descubrió que en ese mismo hotel se estaba hospedando Billy Graham. Entonces el hermano dice, pues yo lo quería conocer porque él pues lo seguía y usaba sus libros y todo. Entonces dice que un día se levantó temprano y se sentó en el lobby para esperarlo que saliera. Y dice que bajó el hermano, salió del elevador y él lo abordó de inmediato. Le dijo, hermano Graham, quería conocerlo en persona. Dice, yo sé que usted es una persona muy importante, ¿verdad? Por su ministerio y todo. Dijo, yo pues la verdad soy un pastor muy insignificante, pero yo quería conocerlo. Entonces el hermano le recibió el saludo y todo y le dijo, mire hermano, no existe tal cosa como un pastor insignificante y no existe tal cosa como un hijo de Dios insignificante. Le dijo, cambie su manera
de pensar. Si usted no se siente importante, déjeme le digo, usted tiene una errada manera de pensar. No existe tal cosa como un hijo de Dios insignificante. Usted y yo valimos el sacrificio de Cristo en la cruz. Decidió dejar su trono de gloria y todo lo que tenía por venir a salvar nuestras miserias, así como se oye, y nos rescató del infierno. Usted no es insignificante. Dios dio lo que de más valor tenía para podernos llevar a su lado. Desde esa perspectiva, hermanos, ¿será importante que nos involucremos en las cosas de Dios? ¿O no? Si Dios se deshizo de todo, de lo que más amaba, para tenernos a su lado, yo creo que valdría la pena darle el valor debido a las cosas de Dios. ¿Es verdad? Amén. Entonces, no se siente insignificante, hermano. Usted es una persona importante. ¿Porque lo digo yo? No, porque lo enseña la Biblia. Eso es lo que enseña la Biblia. No se vaya con lo que el mundo lo juzga. El mundo lo juzga según sus ojos, pero nosotros nos juzgamos según lo que Dios dice en su palabra. Entonces, la otra parte, lo otro que le quiero decir es la realización. Es decir, ¿se siente realizado en su vida o no? ¿No se siente realizado? ¿Qué le faltó? ¿Qué no terminó? Yo dejé muchas cosas empezadas allá en México. Estaba ampliando mi casa cuando me tuve que venir para acá y acabé una parte y el otro pedazo quedó en obra negra y así se quedó. Así se quedó. Pero mire, para que usted se sienta realizado, aquí la palabra clave para esto sería el papel de mayor importancia. Mire, yo le decía hace un rato que Dios, según la Biblia, no según yo, le ha dado a cada uno de nosotros al menos un don en lo que podemos trabajar. Primera de Pedro 4:10 dice que cada uno ministre según el don que ha recibido. Pablo da por hecho que cada uno de nosotros hemos recibido algo. Mire, Dios tiene un lugar específico para cada uno de nosotros dentro del cuerpo de Cristo. Mire, unos son ojos y miran lo que otros no podemos ver. Unos son manos y hacen lo que otros no hacemos. Unos son pies y van a donde nosotros no vamos. Y unos son cerebros y piensan y planean por lo que los demás no planean. ¿Me estoy explicando? Ninguno de ustedes, ni yo, tengo pedazos de sobra en el cuerpo. A lo mejor algún pellejo que se me anda cayendo ahí, pero yo no tengo en mi cuerpo, yo no tengo miembros que no me sirvan. Mire, déjeme le pongo este ejemplo. Un hombre estaba reparando su maquinita esa para cortar el zacate. Entonces la terminó de reparar y todo, y ya la empezó a armar. Y al último le sobró una pieza, pero ya la tenía armada. Dijo, ¿y dónde iba? ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. ¿De dónde iba este fierro? Pues quién sabe, y lo puso por un lado y le dio el jalón a la máquina y que prende. Y luego la empezó a usar y cortó el zacate parejito. Dijo, no, pues yo creo que no va a ser importante. No, hombre, le dio. Acabó la yarda. Anda, vete cuando la quiso apagar. Pues ese fierro era el que apagaba la máquina. La podía apagar, ahí estaba la máquina prendida. Escuche bien, escuche. Todos, sin importar qué, su labor, por pequeña que sea, es importante en el cuerpo de Cristo. No menosprecie lo que Dios le haya dado para hacer. Sea recibir a la gente, sea arrimarle, lo que sea, hermanos, lo que sea, no lo menosprecie, porque Dios le da a cada quien según sus capacidades, para que pueda operar en el cuerpo de Cristo. Es como, mire,
Es como aquellos que ponen las carpas, hermanos. Si una sola estaca no se pone, ¿qué cree que va a pasar con esa carpa? No va a quedar bien puesta. Y si se viene un ventarrón, lo más probable es que se vuele. Y el pelado que la pone no puede decir que no es importante, porque por esa estaca se cae toda la estructura. Se pone en riesgo toda la estructura. A veces nosotros somos infantiles en nuestros comportamientos y queremos o creemos que no es importante lo que hacemos. No, hermanos, si Dios lo llamó es por una causa. Usted tiene que entender que por pequeño que sea su participación aquí, es importante. Es importante. No menosprecie lo que Dios le ha dado para hacer. Ok, entonces dice 1 Pedro 4:10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, porque ahorita le voy a hablar de la otra parte en cuanto a esto. Ok, cuando Dios le da a usted algo, eso no es suyo, ¿sabía? Lo voy a volver a decir, cuando Dios le da a usted algo no es suyo, es de Dios. Y usted y yo nos convertimos en administradores de los bienes de Dios, sean espirituales para ministrar a las personas o materiales, porque también lo hay. ¿Ok? Como administrador, yo soy responsable ante mi Señor de lo que hago con ese pequeño don que Él me ha dado. Y como buen administrador, es lo que está diciendo Pedro aquí, debo saber administrar y ministrarle a los demás. Eso Dios me ha dado. Porque Dios busca administradores que sean fieles. Mire lo que dice el versículo 11, de ahí de 1 de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por todos los siglos. Es decir, se cumple lo que le digo, o sea, lo que Dios le ha dado a usted y a mí, le pertenece a Él, para que la gloria sea de Él. Usted y yo solamente somos administradores de un bien que Dios tuvo a bien depositar en nosotros para que seamos de bendición a otras personas, para que seamos de bendición al cuerpo de Cristo. Mire, a mí me gusta mucho platicar con las personas, mucho. ¿Sabe por qué? Porque muchos me han ministrado y no se han dado cuenta. Dios me ha hablado en las sentadas que me he dado con algunos de ustedes aquí y con otras personas. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que Dios ha puesto en algunas personas dones que ellos no están ejecutando ahorita porque tienen miedo, porque no se sienten con confianza, por lo que guste y mande. Pero yo sé que Dios no dejó a su iglesia al garete y le dio dones a los hombres, dice la Biblia, para que la iglesia sea edificada, aunque nosotros no somos capaces todavía, por prejuicios, muchas otras cosas que le puedo decir, pero no hemos sido capaces de poner en operación eso que Dios nos ha dado. Pero muchas veces Dios los usa a ustedes y a mí sin que nos demos cuenta, porque el don ya está ahí y Dios en su gracia nos permite ser de bendición para otras personas. Amén. Entonces por eso yo me gusta sentarme con la gente, porque a veces Dios me ministra en la plática, Dios me está hablando. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, de poner en operación lo que Dios nos ha dado. No esconda el don, hermanos, porque Dios va a venir a pedir cuenta de esos dones. No esconda el don, porque Dios lo puso para que usted sea de bendición a su cuerpo. Dios no tiene quistes, en el cuerpo de Cristo no hay quistes. El cuerpo de Cristo es perfecto, es lo que dice la Biblia. Así dice la Biblia, el cuerpo de Cristo es perfecto.
Ahí no hay nada que extirparle al cuerpo de Cristo. Si usted fue añadido al cuerpo de Cristo, es porque Dios tiene una función para usted en el cuerpo de Cristo. Entonces, si usted se quiere sentir realizado, usted tiene que buscar a qué Dios lo llamó. Yo pregunto, ¿ya buscó usted? ¿Ya se puso a orar, Señor? ¿Qué quieres que haga en tu casa? ¿Qué quieres que haga en tu obra? ¿Qué quieres, Señor, que yo ponga en operación de lo que tú me has dado? ¿Qué puedo hacer para tu casa? ¿Qué puedo hacer para mis hermanos? ¿Qué puedo hacer para que tu iglesia sea edificada? ¿Qué puedo hacer para que tu iglesia sea fortalecida? ¿Qué puedo hacer para que la iglesia crezca? Y no me refiero nada más en número, sino en conocimiento, en firmeza, en amor. ¿Qué puedo hacer? Sí, hermano. Uh-huh. Así es. Así es. Así es. Mire, fíjese, le voy a contar este testimonio rapidito. Al cabo tengo tiempo. Mire, yo conocí a Cristo como a los 13 años, más o menos, por ahí. Era joven y bello. Ahora soy bello, pero no, joven ya no soy. Lo bello no se me ha quitado. Aunque se rían así sarcásticamente. Déjeme le digo, mire, cuando yo me convertí, lo tengo muy presente. El Templo Sendero de la Cruz, el culto de 3 a 5, el domingo, era el culto de los jóvenes, fue un culto de jóvenes. Ahí predicaron y yo me convertí, hicieron el llamado y pasé yo con otros muchachos ahí. Y pues era prácticamente un niño, tenía como 13, 14 años. Entonces, desde que yo me convertí, eso pasó en mí, ¿verdad? Estoy hablando de cómo Dios trabajó conmigo. Yo sentí el deseo de hacer algo. Ese deseo estuvo ahí desde que yo me convertí. Yo quería hacer algo. Entonces, fui con el pastor Pedro Medina, que era el pastor que estaba ahí. Y le dije, oiga, pastor, pues mire, yo tengo poquito aquí, usted ya me conoce y todo. Pues yo quiero hacer algo aquí en la iglesia, ¿verdad? No sé si en qué puede ayudar, pues yo no sé mucho de la Biblia, no sabía, estaba recién salido del cascarón en las cosas de Dios, no conocía. Entonces me dice, mira, era una iglesia muy grande, lo sigue siendo, pero era mucho más grande. Los cultos de los jóvenes éramos como 350 en un culto de jóvenes, y la iglesia total eran 1500 personas. Entonces en un domingo se juntaban 300 jóvenes. Entonces me dice, mira, hay un grupo de mimos, ve con el hermano fulano de tal, y pues ahí, intégrate con ellos. Yo fui, y no me pinté y todo, porque yo quería ver cómo era la cosa, pues, y no me gustó. Y estuve yendo un tiempo, y de plano no quise, y fui con el pastor, le dijo, oiga hermano, es que no me gustó. Dijo, bueno, pues hay un grupo de teatro también, ve con ellos. Y ahí voy, y ahí estuve, y tampoco me rechazaron. Y está la ruidalla, para que le trasque las tripas al gato, y ahí voy, y tampoco. Y luego me dijo, bueno, pues mira, nomás que ahí son puros adultos, casi todos, hay uno que otro joven ahí, pero son más grandes que tú. Vete con los de evangelismo explosivo. Y ahí me fueron a sentar, a las bancas. No, pues yo estaba bien verde, el lenguaje estaba muy elevado para mí, o sea, no les entendía. Y eran puros adultos, y que me regreso otra vez con el pastor. Y cuando me vio, que lo estaba esperando que terminara de despedir a la gente, yo me quedé parado en una columna ahí, ya sabía qué le iba a decir. Dijo, ya sé, no te gustó. Y me dijo, pues ¿qué quieres? ¿Quieres ser el pastor de aquí o qué? Pues me dijo jugando, ¿verdad? No, o sea, le dije, no, ¿cómo cree? Le dije, pues es que no me siento a gusto, hermano, lo siento, o sea, no, yo no encajo en esos lugares. Pues ¿qué quieres que te ponga a hacer? Y yo le dije, bien, pues lo que sea, si quiere le barro la iglesia, lo que sea. Dijo, no, aquí ya tenemos un conserje y todo. Dijo, ya sé, me dijo así, ve con mi hermano Noel Medina. Dijo, ando buscando un muchacho para el sonido, para el equipo de audio. Ves a ver si te gusta eso. Está bueno.
vente mañana, digo, vente el martes, pues fue un domingo, vente el martes, y dile que yo te mandé. No, pues llegué temprano el martes, y ya llegó el hermano Noel a poner el equipo, señor. Dijo, oiga, me mandó su hermano que usted andaba buscando un muchacho. Sí, dijo, ocupo a alguien que me ayude aquí. ¿Quieres o qué? Dije, sí. Bueno, a ver, ya abrió la cabina y todo, y cuando yo vi todo el aparateaje aquello, me asusté. ¿Qué voy a hacer con tanto botón? Me quedé 20 años en ese lugar. 20 años serví en esa iglesia, de martes a domingo. Ponía el equipo, prendía los aires, las luces y cerraba la iglesia por 20 años. Pero busqué lo que Dios tenía para mí. Seguí ese impulso que Dios había puesto en mi vida. Pero muchos lo suprimimos, hermanos, por vergüenza o por lo que sea. Me pasó de todo, hermanos, en esos 20 años, y vi de todo. Y eso me hizo madurar en muchas cosas. Escuché escuelas dominicales por 20 años. Estaba solo en la cabina. Y eso Dios lo usó para mi vida profesional. Gracias a ese llamado es que yo estoy hoy aquí. Porque ese llamado que Dios me hizo y que yo busqué y del cual serví, eso que Dios me enseñó ahí, me sirvió afuera y luego me sirvió con otras personas y esas personas fueron las que me trajeron hasta acá. ¿Es la importancia de aplicarnos a lo que Dios nos llama? Y se nos sigue acabando el tiempo y seguimos sin hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces, yo decidí buscar, hermanos. Usted tiene que buscar lo que Dios lo llamó a hacer. ¿Ok? Entonces, yo me aboqué a lo mío. No enseñaba, no nada, no. Por 20 años. Después, por cuestiones de trabajo, tuve que dejar el lugar y todo. Y cada que regresaba a la iglesia, el pastor me quería subir. Pero ya había otra persona ahí. Y yo tenía que respetar a esa persona, aunque el pastor quisiera que estuviera arriba. Obedecía, pero nomás me metía a la cabina y yo dejaba a la persona que hiciera el trabajo porque él ya estaba ahí. ¿Y lo apoyaba? Sí lo apoyaba, pero yo lo apoyaba, no era su jefe, porque yo ya había dejado ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios estaba preparándome para otra cosa. Mi tiempo se había cumplido ahí. Lo que yo tenía que haber recibido y todo, y madurado y todo, se había cumplido. Ese era el kairos de Dios. No era el cronos, era el kairos de Dios. Y yo me tenía que mover en ese tiempo, y me sigo moviendo en ese tiempo. ¿Le está cobrando sentido la lección? En ese sentido nos tenemos que mover, aprovechando bien el tiempo. Imagínense si yo hubiera dicho, dame, pues para qué ando ahí vuelto loco, aquí me quedo con los muchachos, o aquí me quedo con los de la rondalla, aquí me quedo. No, hermano, yo tenía que buscar en lo que yo pudiera sentir que iba a ser efectivo para Dios en mi servicio. Y así pasó. Buscando la excelencia, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que movernos en ese sentido. Tenemos que saber a qué Dios nos llamó. Y cuando Dios nos llame a hacer algo y nos empecemos a mover en ese sentido, voy a hablar ahora de lo que es la satisfacción. ¿Qué tan satisfecho se siente usted? ¿Con qué tiene que ver la satisfacción? Bueno, mire, para que me entienda esto, andaba yo como eso de las 3 de la mañana, porque yo me moví mucho tiempo en lo que es el audio, hermanos. Yo instalé muchos sistemas profesionales y trabajé con bastantes artistas. Y lo que le digo es verdad, Dios lo sabe. Y puse sonidos en estadios y en muchos lugares. Muchos. En Matamoros y en México y aquí en Estados Unidos. Entonces habíamos puesto un sonido y era bien tarde, yo andaba bien cansado y traía hambre. Entonces traía unos muchachillos ahí que siempre querían andar conmigo porque querían aprender. Ya terminamos de cargar todo y se llamaba Choche. Le digo, oye Choche, traigo bastante hambre, para mira la hora que es. Dijo, yo sé dónde está abierto ahorita. Y le dije, ¿dónde? Dice, pues ahí por la casa una señora abre toda la noche. ¿Y qué vende? Dice, no, pues vende hamburguesas. Le digo, ¿están buenas? Dice, pues te quitan el hambre.
¿Qué me estaba diciendo? Pues no son de mucha calidad, que digamos, ¿verdad? Pero te va a quitar el hambre, ¿verdad? Entonces, hablando de la satisfacción, hermanos, hablamos de la calidad, ¿verdad que sí, hermana? ¿Verdad que sí, pastor? ¿Cuántos de ustedes se han quedado insatisfechos con algún servicio, verdad? Porque pues fue malo, o con alguna situación que pasó, o con algo que compraron y todo eso, ¿verdad? Entonces la calidad, hermanos, tiene más que ver, la satisfacción tiene más que ver con la calidad que con la cantidad. ¿Qué dicen? Que de lo bueno poco, ¿verdad? ¿Verdad que dicen así? Yo creo que sí, porque los perfumes buenos están bien chiquititos y cuestan una lana, pero te echas un pompazo así y te dura todo el día. Y el otro pues es puro alcohol, nomás te lo echas y se evapora. Ya para cuando sales, llegas al driveway de la casa, ya no hueles. Ya se fue el aroma, ¿verdad? Entonces, tiene mucho que ver, hermanos, ¿verdad? La calidad no es con la cantidad, sino con la calidad de lo que hacemos. Entonces, mire, la clave para la satisfacción dentro de lo que Dios nos ha llamado a hacer, escuche bien, no está en qué tantas cosas yo puedo hacer, sino cómo voy a hacer las que Dios me mandó a hacer. Lo voy a volver a decir, no se trata de abarcar mucho, porque el que mucho abarca, Proverbios de Basán 5:5 dice eso. El que mucho abarca, poco aprieta. ¿Verdad que sí? No. ¿Qué Dios me mandó a hacer? Lo voy a hacer con excelencia para el cuerpo de Cristo. No es para mí. No es para mí. Yo no soy el que recibe la gloria, es Dios el que es glorificado a través de lo que nosotros hacemos. Entonces, mire, hablar de eso, mire, hoy en día el mundo nos tupe con toda clase de anuncios, de que necesitas esto, que necesitas un mejor carro, que necesitas un mejor teléfono, que necesitas un mejor esto, que necesitas un mejor lo otro, sí, para que te sientas satisfecho. Y eso es mentira, mire, el primer engaño que tuvo lugar en esta tierra fue el que hizo Satanás con Adán y Eva. Les hizo creer que necesitaban más de lo que Dios les había dado. ¿Verdad que sí? Mire, Dios les dijo, de todo el árbol del huerto pueden comer. A ver, las señoras que les gusta la cocina, ¿cuántas verduras conocen? ¿Cuántas frutas conocen? ¿Cuántas? ¿Y cuántas no conocen? ¿Verdad? Que no sabemos. Fíjese lo vasto que era Dios. De todo. Pero vino el diablo y les dijo, qué poquitero es tu Dios. No te dejó agarrar de ahí. Mira qué mezquino es. Y el hombre creyó que necesitaba eso para sentirse satisfecho. Es lo mismo que pasa hoy en día. Muchas veces nos metemos en camisa de 11 varas por andar buscando lo que Dios no nos mandó a hacer. Pero lo que Dios nos mandó a hacer lo debemos de hacer con calidad. Se lo voy a comprobar con la Biblia, porque ya se me va a acabar el tiempo. Mire, vaya conmigo, vamos a ver un buen ejemplo, mire. Vaya conmigo a 1 Corintios 9, del 24 al 27. 1 Corintios 9, del 24 al 27. Mire, fíjese bien cómo Pablo tenía claros estos conceptos que yo le estoy hablando. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Fíjese bien, corred de tal manera que lo obtengáis. Mire, Pablo dentro de sus escritos usa muchas figuras. En este caso se apoya en las Olimpiadas, porque ya habían Olimpiadas en el tiempo de Pablo. Pero en el tiempo de Pablo, hermanos, no había como hoy, que medalla de oro, medalla de bronce y que medalla de plata. No, nomás uno solo. El que llegaba al primero era el que se llevaba el premio, y todos los demás eran perdedores. Así eran los tiempos de Pablo. No había hoy que premiaban al primero, al segundo y al tercer lugar. Eso no había.
Entonces Pablo les está diciendo a los corintios, en base, se lo estoy explicando para que tenga clara la perspectiva de Pablo, ¿ok? Que debemos de correr de tal manera como si fuéramos los únicos que fuéramos a llegar a esa meta. Es decir, que debo de tener esa meta fija en mi mente y mi andar, todo lo que voy a hacer yo, toda esa carrera, tiene que ir con esa mentalidad. Fíjese lo que dice más adelante, el 25. Dice, todo aquel que lucha, ¿qué hace? De todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Escuche bien, no existe un buen atleta que no se someta a un estricto régimen, desde la comida, descanso, ejercicios. En el tiempo de Pablo se preparaban 10 meses para una carrera. ¿Cuánto dura una carrera de 400 metros planos? Minutos, ¿verdad? Y te preparas 10 meses. Y te ponen el plato de menudo y tú dices, no puedo comer menudo. Oye, pero le eché patas de puerco, menos. ¿Es malo? No es malo. En sí es comida. ¿Sí me explico? Pero no es beneficioso porque está bajo un régimen estricto en el que tiene una meta enfrente que tiene que lograr. Usted y yo como cristianos somos igual. ¿No dicen amén? Pues así es. Somos igual que estos atletas. Hay cosas que en sí no son malas, pero que nos impiden llegar a esa meta y tenemos que abstenernos. ¿Qué de malo tiene que yo vaya a una borrachera con mi familia? Yo no tomo. Pero si la puedo evitar, ¿para qué voy? Mejor le mando el regalo, le hablo, le mando un facebookazo ahí. Ya, se acabó. Y ya cumplí. No tengo necesidad. Me explico. Digo, estoy citando un ejemplo ya un poco extremo, pero es igual. Los atletas, ¿qué de malo tiene que se coman una bola de nieve? No pueden, porque están bajo ese régimen. Son calorías extras que le van a echar al cuerpo. ¿Qué de malo tiene que se levante un día a las 10 de la mañana? No puede, tiene que levantarse temprano para darle macizo, porque empieza con un régimen de carreras y a lo mejor más tarde tiene que hacer pesas y luego más tarde tiene que hacer otra cosa. ¿Cómo los entrenaban, pastor, ahí ustedes? Un tío que fue luchador, ¿no sabían eso? No, sabían una estucha de monería. Mi tío Onésimo, no sé si lo conoció usted. Él fue luchador, Blue Star, tenía máscara y toda la cosa. Llegó a luchar con el Santos, y no crea que era luchador así de rancho, no era reconocido. Yo platicaba con él, y él me platicaba la rutina de ejercicios. No, hombre, yo a los 10 minutos hubiera aventado los bofes ahí. No, era bien pesado. Pero eso era un régimen. Mi papá decía que mi tío tenía un cuerpo bien a todo dar, bien atlético, pues se la pasaba en el gimnasio, metido. Pues claro, pero era un régimen al que estaba metido. Pero fíjese bien, en el mundo se busca una corona, algo pasajero. En el tiempo de Pablo era una corona de hojas, para en la tarde ya estaban secas, o al siguiente día ya se habían ido. Usted y yo estamos por un premio mayor. El problema es que perdemos de vista la meta y la recompensa. Perdemos de vista la meta y la recompensa y nos volvemos flojos y glotones y pasa todo eso y dejamos de ser de bendición para el cuerpo porque nos descuidamos y queremos empezar a correr la carrera y a los 2, 3 pasos ya está, sientes que se te salen los corazones aquí por las orejas porque estás fuera de forma, porque ya no te estás ejercitando. Entonces Pablo tenía en mente eso. Mire lo que dice el 26. Ponga atención. Calidad en el servicio. Así que yo, dice Pablo, de esta manera corro. ¿Cómo? Como un atleta.
como un atleta. Él sabía dónde iba y la corona que iba a recibir. Oiga bien, no como a la aventura, al ahí se va, a ver qué pasa. Tú agarra monte. No, Pablo no agarraba monte. No, él sabía, ¿sabes qué? Voy a ir a Éfeso y voy a ir a hacer esto. Y llevaba una meta. Y voy a fundar una iglesia y y corría en ese sentido para alcanzar esa meta. No iba a la aventura a ver qué Dios le decía cuando llegara ahí. No. Pablo era una estratega. Era una estratega para las cosas de Dios. Y luego dice, de esta manera peleo. Ahora toma la figura como de un boxeador, pero no era de un boxeador, ahorita lo voy a explicar. No como quien golpea al aire. O sea, no se agarra ahí tirándole patadas al viento, a ver si quién quita y le pegue algo. No, él estaba enfocado en su servicio y sabía lo que tenía que hacer y sabía dónde tenía que pegarle al diablo para que cayeran las cosas y sabía dónde tenía que hablarle a la gente para que la gente pudiera recibir. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser estrategas en eso. Pablo tenía definidas sus metas, lo que quería hacer, cómo quería hacer, qué quería que pasara, tenía definido todo. Y fíjese bien, la palabra ahí que dice de pelear, hermanos, no crea que está hablando del box, A mí me gusta el box, también le gusta el box, hermano Bazán, qué violento, me encanta el box. Y ahora lo veo entre semana, me gusta el box, siempre me ha gustado el box. Pero aquí, en los tiempos de Pablo, no era en un ring. ¿Dónde cree que era? En el Coliseo Romano. ¿Y qué cree? Las peleas eran a muerte. Uno de los dos tenía que salir con las patas para adelante. Y Pablo dice, yo no le tiro al aire porque lo que tengo enfrente, si me dejo me van a surtir. No le tiro al aire, soy preciso con mis golpes, porque me estoy jugando el pellejo. Es lo que está diciendo Pablo. Era un estratega en el servicio, estaba metido en el servicio, buscaba la calidad en lo que estaba haciendo para las cosas de Dios. Se lo estoy comprobando con la Escritura, hermanos. Entonces peleaba con sabiduría. Fíjese bien lo que dice el versículo 27. Ya voy a acabar, se lo prometo. 10 minutos más. No es cierto, ya mero. Dice, fíjese bien, sino que golpeo mi cuerpo. ¿Y qué hacía? Lo pongo en servidumbre. ¿De quién? Escuche bien, póngame atención aquí. Pablo sujetaba sus pasiones, sus deseos, todo, y pasó hambres, y pasó tribulaciones, y lo abandonaron, y lo chicotearon, y lo golpearon, y lo apedrearon, y sujetó su cuerpo, dice, y lo pongo en servidumbre. ¿De quién? De Dios, pero ¿sabe qué? También de su hombre interior, del que quería servir a Dios, porque la carne le duelen los chicotazos. ¿A poco creía que no le dolían los chicotazos? Y en su carne haber dicho, no, ¿yo qué ando haciendo aquí? Si yo estaba muy en paz allá en Jerusalén. Pero sujetó su cuerpo, porque su hombre interior le decía que tenía que obedecer lo que Dios quería, y ponía su cuerpo en servidumbre. Es lo mismo que hace el atleta, ¿sí o no, hermano? Se quiere ir a desvelarse, y no, tiene que ponerlo, lo sujeta. Váyase a dormir temprano porque mañana tiene que ir a correr 4 kilómetros, 5 kilómetros. Lo hacía lo mismo, hermanos. Sujetaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre. ¿Cómo estamos nosotros en el servicio a Dios, en la excelencia del servicio a Dios? ¿Se siente insatisfecho? ¿No se siente satisfecho? ¿Cómo se siente? Usted dirá, hermano, pues es que ese era Pablo. Mire, ya voy a acabar, con esto voy a cerrar. ¿Quiere ver cómo Pablo se sintió satisfecho con lo que hizo? Vaya conmigo a 2 de Timoteo, en el capítulo 4, del 7 al 8. La satisfacción de Pablo, hermanos, vino de realmente haber hecho todo lo que tenía que hacer para lo que Dios lo había llamado. ¿Estamos? Esa meta de Pablo debe ser igual a la nuestra. Fíjense lo que dice el primer versículo. Pablo ya está para ser sacrificado, hermanos. Él sabe que lo van a ejecutar. Sí. 4 del 7 al 8. 2 de Timoteo 4 del 7 al 8. Fíjense lo que dice el primer versículo. He peleado la buena batalla.
he acabado la carrera, he guardado la fe. En otras palabras, mira, ya me di con todos y me dieron hasta por debajo de la lengua. Ya corrí la batalla y llegué, ya corrí la carrera y llegué al final, ya llegué a mi meta, ya llegué. Con todo lo que me ha pasado en las malas y en las peores, he guardado la fe. Me mantuve mi firmeza en cuanto a lo que Dios me había mandado. Nunca dejé de confiar en Jesús. Nunca dejé de confiar en lo que Dios me había mandado. Nunca dije, ay, yo creo que Dios no me llamó para... No, yo nunca dije eso. A pesar de que tuvo detractores, todo, Pablo siguió peleando la buena batalla y siguió corriendo la carrera, y aquí lo vemos al final de su vida, satisfecho por lo que ha hecho. El versículo 8: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque Pablo iba a enfrentar un juicio de los hombres y él sabía cuál iba a ser el veredicto, pero sabía que después de morir ahí iba a abrir los ojos en el cielo, iba a estar ante el juez justo, que no lo iba a juzgar como los hombres y que le iba a dar su corona. No debemos de perder esa visión, hermanos. No debemos de perder esa visión. ¿Ok? El cual dice, el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay una recompensa para el servicio de excelencia de parte de Dios. ¿Se quiere sentir satisfecho? Ahí tiene un buen ejemplo de un hombre que terminó su carrera diciendo, mira, hice todo lo que tenía que hacer, todo. ¿Me fue en algunas partes como en feria? Seguro que sí. Me corretearon, de todo pasé, naufragué y todo, pero mira, me siento satisfecho porque acabé la carrera guardando la fe. Entonces nosotros, hermanos, en el servicio a Dios, si queremos sentirnos satisfechos, debemos seguir el ejemplo de este hombre. Póngase de pie, porque ya me pasé un minuto y ya no quería pasarme un minuto. Póngase de pie, vamos a orar. Mire, yo no sé en estas áreas que hemos estado tocando, me faltan 4 más, espero terminar la semana que entra. Yo no sé cómo esté su vida, pero yo le ruego a Dios que haya hablado a su vida. Que Dios haya hablado a su vida, porque definitivamente hay mucho trabajo que hacer, demasiado trabajo que hacer. Y yo le voy a decir algo, Dios no lo llamó a calentar la banca, de eso estoy seguro. Y no tiene que estar arriba, no tiene que estar, no. Yo por 20 años estuve en un cuartito chiquito. Yo conozco mucha gente que no me conoce, porque yo los miraba a través de la ventana de la cabina de audio. Mucha gente, muchísima gente. Pero yo me dediqué a hacer mi obra que Dios me había mandado a hacer. Y eso ha tenido sus recompensas, porque Dios, ¿qué cree? No es deudor de nadie. Si alguien paga bien, es Él. Entonces, yo lo invito a usted a que analice su vida cristiana en base a las perspectivas de Dios y se integre al servicio a Dios en lo que pueda hacer. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque tú no nos dejas ni nos desamparas nunca, aún en medio, Señor, de las situaciones difíciles que se presentan. Sabemos, Señor, que tú estás siempre en control de cada situación. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a poder ejercer, Señor, con prontitud, Señor, el ministerio, el llamamiento, aquella función, Señor, para la que tú nos integraste a tu cuerpo. Yo te pido que tu Santo Espíritu guíe a mis hermanos, Señor, para que ellos puedan ver las necesidades que tenemos, Señor, aquí como congregación, y que ellos puedan, Señor, ponerse a disposición tuya, Señor, porque yo estoy seguro que tú has puesto en cada uno de ellos al menos un don de servicio, algo que pueden hacer para tu causa. Yo te pido que nos ayudes a ejercer esos ministerios, Señor,
con toda la calidad moral que tú demandas, que seamos siervos fieles, que seamos administradores fieles de los bienes que tú has puesto en nosotros y que podamos, Señor, de esa manera ser de bendición para tu cuerpo. Gracias te doy, Señor, por la vida de mis hermanos que están aquí presentes y gracias te doy, Señor, porque sé que tú habrás de obrar, porque sé que tu palabra nunca regresa a ti vacía. Señor, en esta mañana también te pedimos por las necesidades de mis hermanos que están aquí presentes. Yo no las conozco, pero tú las conoces, Señor. Sé que tú puedes obrar, Señor, en la vida de ellos, como tantas veces lo has hecho, Señor, en la vida mía y en la vida de ellos también. Yo te pido, Señor, que cualquier necesidad que tengan, tú contestes, Señor, que tú obres a favor de ellos, Padre Santo. Cualquier necesidad, sea física, económica, Señor, de salud, Señor, que tú contestes, Padre Santo. Presentamos delante de ti las necesidades de mis hermanos, Dios, en esta mañana, y te damos gracias por tu amor, favor y misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.